Saludos a todos los estudiantes de la materia. Mi nombre es Leonardo Nicolás González Torres, maestro en psicología y hoy por hoy involucrado en los procesos de atención sociocomunitaria y violencia en México. También formo parte del equipo de Ciencia Aplicada y del Colegio de Psicólogos de Aguascalientes en la Comisión de Psicología Social y Comunitaria, además de colaborar con el equipo en todas las intervenciones de carácter sociocultural, sobre todo en procesos de violencia, no violencia y paz. Soy docente universitario, ya desde hace más o menos unos 11 años en Argentina, también en México y en otros lugares, y bueno, me siento muy contento de que podamos volver a compartir este espacio de aprendizaje al lado del equipo que continúa trabajando en la maestría. Bienvenidos a Estudios Psicológicos sobre la Víctima 2. Esta es la segunda materia en la que vamos a trabajar sobre temáticas relacionadas a la victimología y a la victimogénesis. Seguramente si estás viendo este video es porque has cursado Estudios Psicológicos sobre la Víctima 1. En esa materia, como recordarás, tratamos aspectos que tenían que ver con una visión de tipo individual sobre la víctima. Es decir, cómo se producía el proceso de victimogénesis, cuáles eran los factores psicológicos individuales de la víctima, del victimario, etc. El fin de esta materia es que puedas comenzar a estudiar aspectos que tienen que ver con el macro contexto que produce la victimización y la victimogénesis. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros en esta materia partimos del principio de que no se puede entender a la víctima si no se entiende el contexto en el que surgen estas circunstancias. En este sentido, le damos prioridad en la materia a un enfoque social y cultural de este fenómeno. Esto implica que vamos a atravesar a lo largo de este periodo en el que estemos juntos diferentes contenidos que tienen como fin, como decía recién, poder darte herramientas para que tú puedas entender el proceso de victimogénesis y la prevención de la victimización, y estas herramientas tienen que ver con una lectura específica que espero que podamos hacer de el contexto sociocultural. En principio, el objetivo de la materia es justamente ese, que tú puedas percibir la realidad macro que circunda a la victimización a partir de los fenómenos socioculturales y que puedas comprender cuál es el rol del psicólogo dentro de ese contexto y a partir de esa lectura. Las temáticas que vamos a ver están estrechamente vinculadas con lo que acabo de decir. Vamos a comenzar viendo discriminación, tratando de entender qué es la discriminación, por qué se produce, cuáles son los efectos, y esto nos va a llevar directamente al segundo tema en cuestión, que es la marginación y la marginalidad. Conceptos que a veces se confunden, pero que, como vamos a ver a lo largo de la materia, son parte del mismo proceso, pero son diferentes, ¿no? Asimismo, vamos a intentar luego poder ya entrar al estudio de la revictimización, que se vio en la anterior materia un poco, pero vamos a tratar de comprender, como decía hace unos minutos, cuál es el macro contexto que produce y permite y reproduce esta victimización secundaria o revictimización. Como recordarás, el proceso por el cual una persona que ya fue víctima vuelve a hacerlo a partir de la relación con instituciones o entidades de la sociedad encargadas en teoría de proteger, pero que finalmente lo que producen es un segundo trauma o una segunda experiencia traumática en la víctima, ¿no? Esto nos va a llevar a dos elementos que para mí son muy importantes, que son las políticas públicas y la violencia institucional.
como dos elementos que contribuyen a esta victimización secundaria. Políticas públicas, como todas aquellas políticas que tienen como fin impactar al sector total de la población, es decir, a todas las personas, y que estos últimos años en todo el mundo han tenido un claro acercamiento a la prevención de la violencia, la promoción de los derechos humanos, la facilitación, el facilitamiento de estrategias y herramientas para que las personas puedan finalmente ejercer su autonomía y conservar, ¿no?, su autonomía y bienestar, y la violencia institucional como un componente de los procesos socioculturales que produce la victimización, como también produce la marginación. Es decir, vamos a intentar, haciendo una conclusión, ver en esta materia todos aquellos elementos que circundan, o que parece que circundan, pero que luego vamos a ver que son nucleares, pero en principio que parece que circundan a la victimogénesis y al proceso que le sigue. Yo quisiera, antes de comenzar con el curso, recalcar este principio del cual partimos, y es que no se puede comprender la victimogénesis, no se puede comprender la conducta de una víctima, obviamente tampoco apoyarla, si no se comprende el contexto social y cultural en el cual este hecho se produce, ¿no? A partir de esto, quisiera comenzar a tocar el primero de los elementos que se va a desarrollar en la materia, y es la discriminación. En principio habría que pensar por qué nos importa a nosotros como psicólogos comprender los procesos de discriminación. Bueno, lo que habría que decir es que nos interesa porque la discriminación es el punto de partida sociocultural para muchos procesos de violencia. Esto no quiere decir que sea el único punto de partida, pero es un punto de partida bastante frecuente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la violencia estructural y la violencia cultural que sufren muchas minorías, ¿no? Como por ejemplo indígenas, como por ejemplo mujeres en situación de vulnerabilidad en México y en otros países del mundo. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta cómo en realidad detrás de esta violencia que sufren muchos seres humanos está la discriminación como una especie de lente a partir de la cual algunos sujetos tienen y gozan de ciertos derechos, y otros que los tienen parece ser que no pueden gozar de ellos, o parece ser que nunca llegan a poder gozar de ellos, porque antes de esto hay algo de lo que quiero hablar, ¿sí? La discriminación debemos entenderla nosotros en dos sentidos. En un sentido, digamos, amplio, casi de diccionario, deberíamos entender la discriminación como el efecto de separar o discernir diferentes entidades, elementos o personas en función de una categoría analítica. ¿Qué significa esto? Una categoría analítica puede ser, por ejemplo, la edad. Entonces, yo voy a distinguir los sujetos que tengan más de 30 años de los que tengan menos de 30 años a la hora de realizar una encuesta o una investigación, ¿no? Esto es una manera de discriminación. De manera que todo el tiempo estamos discriminando, ¿no?, entre personas y entre objetos. Ello no supone ningún problema en relación a la victimogénesis. Pero en el segundo sentido en el que quiero tocar la discriminación es en el cual nosotros vamos a intentar entrar por ese lado a las problemáticas de estudio de la materia. El segundo sentido de discriminación es la discriminación social o la discriminación cultural, ¿sí? Este es el sentido que nos importa. En este sentido, discriminar social o culturalmente implica dar a ciertas personas un trato diferencial negativo en función de que se las considera inferiores, ¿sí? Voy a leer una definición que a mí me parece muy interesante en torno a la discriminación, y la discriminación dice así: una conducta culturalmente fundada y sistemática y socialmente extendida de desprecio contra una persona o un grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con la desventaja inmerecida
y que tiene por efecto, intencional o no, dañar sus derechos y libertades fundamentales. Acá tenemos algunos elementos básicos de la discriminación que nos pueden permitir comenzar a comprender. En principio, la discriminación es socialmente aceptada y extendida. ¿Qué significa esto? No es que todos estemos de acuerdo en que algunos sujetos sean discriminados en nuestra sociedad, sino que hay varias personas que están de acuerdo en que estos sujetos son inferiores. ¿Okay? Es lo que llamamos una especie de visión, cosmovisión de las personas. En esa cosmovisión, entonces, ciertas sociedades tienen a ciertos sujetos en el lugar de sujetos inferiores. ¿Okay? Esto es lo primero que debemos entender. Por otro lado, hay un prejuicio negativo sobre este sujeto o comunidad. ¿Qué significa prejuicio negativo? Que no se los considera sujetos con poder o con capacidad o con aspectos positivos por los cuales se los integra en los grupos o se trabaja con ellos, sino sujetos negativos. Pensemos, por ejemplo, en los migrantes, ¿sí? Los migrantes son discriminados, creo que todos estamos de acuerdo con eso. En muchos países, por ejemplo, países del primer mundo, donde personas de otros lugares menos favorecidos llegan